tu amor me rescató. Buenas tardes, estimados audiencia de Predestinado, la radio FM, un altar radial que irradia ondas espirituales hacia los 4 puntos cardinales. Me presento, este es mi primer programa, quiero agradecer a Adonai, al Señor primeramente, y al pastor y al ministerio de Rubén acá, que me ha permitido la honra, ¿cierto?, de venir a enseñar la palabra nada más y nada menos que de nuestro Señor Yeshua. Soy pastor Francisco de una congregación mesiánica, para que usted entienda, sería una congregación con raíces hebreas, que estamos acá en Gutiérrez, cerca de Club Giola. Bueno, contento de que me hayan invitado nada más a un altar radial, así como está el altar, cierto, sacerdotal o del ministerio. Este es un altar radial, o sea, por este medio es un altar también. Y vamos a pedir, cierto, en oración todas las cosas, para que nos ayude Ruach HaKodesh, sería el Espíritu Santo, para que la enseñanza que vamos a soltar, le comento que le he pasado el streaming a los hermanos de la congregación mía, para que también lo puedan sintonizar y escuchar este estudio. Oramos. Padre Todopoderoso, Señor, Rey del Universo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, ahora pedimos perdón, permiso, Señor, que nos autorice para hacer este estudio con tu ayuda. Solamente que soy un instrumento nada más, que tú me des la sabiduría, la unción, todo lo que necesitamos, Señor, para enseñar. Y para que estas palabras, este estudio, llegue a los corazones, a las vidas de los que están oyendo. Y creo que también salen por Facebook. Donde sea que estén oyendo, llegue esta palabra para consolar el corazón, para edificar a la iglesia, para edificarnos mutuamente, porque no es palabra de sabios, de filósofos, es palabra nada más y nada menos que del Todopoderoso, como se dice en hebreo, El Shaddai, o El Gibor, el fuerte, el Dios fuerte. El Gibor, acuérdense que la palabra Él es Dios en hebreo, Gibor, fuerte, son palabras hermosas, El Gibor y El Shaddai. Aquí estamos, hermano, entonces, con la ayuda acá del pastor Rubén. Estamos en el estudio, en la radio, por primera vez estrenando. Yo ya he hecho radio a nivel de radio aficionado, de otros medios, pero no a nivel, digamos, así, cierto, la parte teológica. Y hoy, bueno, humildemente traigo uno de los tantos estudios que hemos tenido, que habla de algo muy importante para la iglesia, que es la oración con Adonai, con el Señor, con nuestro Dios, por medio de Yeshua. Muchas veces, cierto, oramos mucho tiempo, quizás es fundamental tener una relación de oración. Y el título que dice acá es: ¿cuál es la clave para la oración eficaz? O sea, ¿por qué a veces no son respondidas las oraciones? ¿Cuál es el motivo, cierto, de que oramos, pedimos, qué sé yo, cuántas cosas hacemos, pero, digamos, no hay una respuesta? Eso es lo que yo quiero traer a este estudio, creo que va a ser muy útil. Acuérdense que vengo a hablar de Rabí Yeshua. En este programa hemos puesto el título La hora del Mesías, la hora mesiánica, para que a veces no podemos decir mucho porque mesiánico, porque a veces no se entiende bien, ¿ve? Pero la hora del Mesías creo que es más clara. Acuérdense que el Mesías, la palabra Mesías, no se usa mucho, entonces yo la quiero dar a conocer por este medio. Esta palabra Mesías o Mashiach en hebreo significa ungido, ungido. Así como usamos la palabra Cristo, ¿cierto?, en griego, que la palabra original es Christos, pero nosotros la transliteramos en español como Cristo. También significa ungido. Entonces, cuando yo digo Mesías o Mashiach, me estoy refiriendo a nuestro gran Salvador, al que vino un día a morir por todos nosotros y realmente pagó el precio. Entonces, la palabra Mesías significa ungido. Él era un rabí. Rabí significa en hebreo mi maestro, un maestro espiritual. Y dice que ustedes en este momento están sentados a los pies de Rabí Yeshua, de Rabino Jesús, como usted lo conoce, o del maestro Jesús, Yeshua. En
Es importante, yo voy introduciendo términos, ¿cierto? Algunas palabras. Acuérdense que nuestro Mesías nació en Belén, en Israel. Él era hebreo, su cuna hebrea, ¿cierto? Su idioma en ese momento hablaban el arameo. Y los discípulos también eran hebreos. Entonces queremos restaurar humildemente, ¿cierto? Modestamente, algunos nombres, cosas. Yo siempre dije que yo amaba la tierra de él, su ropa, su costumbre, su idioma. Así que bueno, hoy vamos a hacer un poquito de pequeña introducción nada más antes de empezar con el estudio. Que entonces Mesías es ungido. ¿Qué es lo que era ungido? Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote echaba aceite, ¿se acuerda? Sobre la cabeza de una persona para ungirlo, para darle la unción espiritual a un sacerdote, a un profeta, a los reyes también se ungía. Eran profetas, reyes y sacerdotes. Entonces eso era un símbolo de la unción, del poder espiritual sobre esa persona. Entonces cuando decimos Mesías, estamos diciendo el ungido. Pero él venía ungido con poder de arriba, con autoridad del cielo. Eso lo vimos, ¿cierto?, cuando el Señor se bautiza en el río Jordán o Jordán. Y ahí usted vio que se abre los cielos, desciende en forma corporal de paloma el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ruach en hebreo. Pienso que le va gustando, usted voy a aprender unas palabritas sueltas. Ruach significa viento, espíritu. Santo, viene en forma corporal del paloma y sobre él se asienta. Y eso estaba escrito en Isaías, que sobre quien descendiera el Espíritu Santo, ese era mi ungido. Entonces ahí recibe el poder espiritual del Señor para hacer la obra que él hizo. Entonces cuando decimos también cristianos, o decimos mesiánico, estamos diciendo ungidos. A veces no nos hablamos entre nosotros, decimos, él es cristiano, tu hermano es un cristiano, esta hermana es cristiana. Pero no nos damos cuenta que le estamos diciendo que esa hermana es ungida, espiritualmente estamos hablando, ¿cierto? O que ese hermano o que ese niño, al decirle cristiano, estamos diciendo, son ungidos. Son ungidos, nada más que está en la palabra griega. Si lo pasa al hebreo, usted dice mesiánico, ¿cierto? Son mesiánicos, son ungidos. Bien, aclarado esto, hermanos, para que usted vaya teniendo conocimiento, lo vaya expandiendo, vayamos conociendo. Dios nos permitió, por algo permitió llegar acá, ¿cierto? Y me pone a mí también, hay muchas personas más. He visto ahí que van a salir caballeros de fe, que me interesa mucho a mí escucharlo. Todos aprendemos de todos. Nosotros, cada uno, somos instrumentos de Adonai. Nadie es maestro ni sabio, el único es el Señor. Así que ya dicho esto, hermanos, que cristiano significa ungidos, que mesiánico significa ungido, que Mashiach es ungido, que Cristo es en griego ungido. Ya tenemos todo, se empezó a nombrar a los cristianos, ¿saben dónde? En la iglesia de Antioquía, ahí se nombra por primera vez la palabra cristianos. Bien, hermanos, les deseo lo mejor para usted, su familia, su descendencia. Y vamos a orar entonces, vamos a orar para que otra vez pidiendo al Señor la guía. Señor, en este momento vamos a empezar el estudio, que cada uno de nosotros somos instrumentos, nada más que abramos la boca así para dar a conocer verdades espirituales que para edificación de la iglesia, del cuerpo del Señor. Acuérdense que Yeshua, Jesús, es la cabeza. Usted y yo, lo que componemos la iglesia o el cuerpo, somos el cuerpo del Señor. Por lo tanto, dice que el cuerpo, la iglesia, se tiene que edificar. Y cada persona que viene acá a este estudio, a esta radio bendecida por el Señor, es para que se edifique, para que crezca, para que madure espiritualmente. También quiero enviar saludos a, creo que está el pastor Carlos González, Parenti, y otros pastores más que mejor están escuchando, mi familia, hermanos de la congregación mía, que también se han edificado con este estudio. Así que ya yendo al punto, hermanos, ¿por qué Dios no oye la oración? Es algo tan importante que nosotros queremos, cuando oramos a Dios, queremos que nos oiga y que nos responda a la oración. Yo creo que toda iglesia va a levantar las manos y decir, yo quiero que el Señor me oiga. Pero ¿por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué oré por esto, oré por otro, pero no obtuve respuesta? A veces usamos otros términos o vamos a otras cosas, pero no
nadie toca o habla, dice, pero ¿por qué mi oración? Si sabemos que Dios, Adonai, Elohim, no hace acepción de personas. Sí, entonces ¿por qué no hay respuesta? El título que yo he puesto acá, ¿cierto? Humildemente, ¿cuál es la clave para la oración eficaz? O sea, ¿qué significa eficaz? Una oración que el Señor responda. A este punto es muy importante, esto es lo que vamos a hablar ahora, que usted y yo lo pongamos en práctica, que somos humanos imperfectos, acuérdense que nadie es perfecto, todos tenemos debilidades humanas, pero por eso voy nombrando acá los textos bíblicos. Dice, el significado de la palabra eficaz es un adjetivo que produce el efecto esperado. O sea que cuando usted dice, mi oración es eficaz, o del pastor eficaz, o de quien sea, que va a producir efecto, pero ¿en qué? Porque oró bonito, porque sabía lengua, porque sabía idioma, porque lo habló en hebreo. No, no tiene nada que ver eso. Vamos a ir desglosando para que usted entienda y también lo ponga en práctica y el Señor Todopoderoso lo pueda oír, así como puede oír a cualquiera. Acá no hay acepción de personas. No importa si usted tiene un título en la iglesia. El Señor dice que no hace acepción de personas. Y yo lo que he puesto acá, que la oración eficaz tiene que ver más con el que hace la oración que de qué forma lo va a orar. O sea, no es porque usted repita palabras bonitas, porque le endulce el oído al Señor, le va a contestar. O sea, vamos a ir a la enseñanza para que usted me diga, pastor, me estuve entrenando, poniendo en práctica esto que usted me enseñó y yo veo que ahora el Señor me está respondiendo. Pase adelante al altar de la iglesia de testimonio de que todo lo que se enseña acá en esta radio, que se ha puesto en práctica, está dando efecto, está siendo eficaz su oración. Entonces, yo tengo acá el título Santiago, ¿cierto? 5:16. Este varón Santiago en realidad no se llama Santiago, el nombre de él es Jacob. Le quiero dar a conocer esto porque no se conoce mucho, ¿no? Así que creo que voy a hacer de bendición para los que no conocen bien todavía la raíz hebrea, que Santiago en los libros, en la Biblia que yo tengo, la textual acá, la tercera edición, dice Jacob. Usted va a buscar Santiago y no lo va a encontrar. Entonces, busque, acuérdese, Jacob, se pronuncia Jacob en hebreo. Él era el hermanastro del Mesías, no era cualquier persona. Entonces, cuando usted busca en la textual acá, en la número tercera edición, va a encontrar que está Jacob. Bien. Acá en el 5:16 dice, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Escuche esto, la oración del justo, vamos a ir desglosando, ¿quién es justo? Dice, puede mucho o es eficaz. Esto es importantísimo, hermano. Yo quiero que el Señor me oiga, creo que el pastor que está acá, todos queremos que sea respondida la oración. Pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los medios que yo debo usar? Lo que Él dice, no lo que a mí me parece, para que mi oración sea oída en lo alto y sea respondida, que es lo que anhelamos. Ahora, ¿cómo debo pedir? También Santiago dice que pedimos mal para nuestro deleite. Hay varias cositas que tenemos que, cuando oremos, para que esa oración, acuérdense que la oración dice que viene un ángel, un malaj en hebreo, con un cáliz, con una copa, y junta la oración y se la lleva al Todopoderoso. Dice que la oración cuando nosotros hacemos es como un incienso. No sé si ha visto usted unos dibujitos o personas que han visto personas que han orado o que tiene la visión espiritual de sale un humo de acá de la cabeza, a blanco. No sé si usted ha visto cuando el sumo sacerdote quemaba el incienso, ahí lo vende el incienso, usted lo pone y va a ver que sube un humo blanco así para arriba, una columna de humo sube, fragante, hermoso el incienso. Bueno, dice que cuando nosotros estamos orando, hermanos, sube lo mismo, desde acá arriba a la cabeza, un humito lo va subiendo, espiritual estamos hablando, ¿cierto? Espiritualmente. Y sube arriba, el ángel va juntando esa oración que usted la está haciendo, que el pastor está haciendo, que la pastora, quien sea, la está haciendo, él va juntando. Y esas oraciones las lleva y las presenta al trono del Señor. Mire lo maravilloso, ¿no? Que Él nos pueda oír, que quiénes somos nosotros, humanos imperfectos, que con todo nuestro caminar injusto que estamos, aún pueda oír la oración. Ahora, ¿de quién va a oír la oración? Él escucha todas las oraciones. Ahora, ¿quién va a responder? Es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta. Así que
Lo que estamos haciendo acá es enseñando por la palabra, porque si yo diría, es una idea mía, es una idea de los hebreos, es una idea de los gentiles, no va a funcionar, no va a funcionar, porque hay que hacer como Adonai dice, basado en un testimonio en el texto bíblico. Así que ya nos estamos introduciendo, espero no ser trato de ser un poco más despacio, lento, para que podamos no acelerarme, para que ustedes puedan recibir. Tenemos que llegar a todas las almas que están escuchando. Hay unos que son universitarios, ¿cierto? Otros que no tienen estudio, entonces yo trato de bajar también cambios, tratar lo más claro posible. Estamos hablando en español, no hay problema, pues estuviéramos hablando en inglés, otro idioma, más difícil todavía, o en hebreo, más difícil todavía. Entonces, para que todos entendamos, con la ayuda, como hemos dicho, que el Espíritu Santo, el Santo Ruach del Señor, le ayude a usted y me ayude a mí, que estoy soltando esta enseñanza, para edificación, para que usted cuando ore, Señor, quiero que mi oración llegue a lo alto. Fíjese, vamos a ver en Juan 9:31. Juan 9:31 es una clave para saber por qué Dios no oye o a quién oye. Si usted tiene Biblia, lo quiere buscar, quiere anotar por ahí, tenemos ahí Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores o a los desobedientes. Pero si alguno, cualquiera, dice, es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, dos cosas importantes, es temeroso y hace la voluntad, a ese oye. Yo estoy citando el tema de Juan, ¿cierto? 9:31, cuando le llevaron a un ciego que le habían abierto la vista y el Sanedrín de Jerusalén, eran 72 ancianos, le preguntaba, ¿quién te abrió los ojos? Y él decía, me abrió los ojos un tal Jesús, un tal Yeshua, como dice en hebreo, un tal Yeshua que dicen, no, ese es pecador, dijeron el Sanedrín, los 72 ancianos, ese es pecador. Y este hombre le contesta, dice, si es pecador o no, eso no lo sé, dice, pero sabemos cómo va un pecador me va a sanar a mí. Y ahí nomás ya algo no encajaba, ¿cierto? No andaba. Y eso es lo que ustedes dicen, dice. Y esto es lo glorioso, que ustedes no sepan quién es. Pero a mí me abrió los ojos, dice. Y este ciego le dice al Sanedrín, imagínense, 72 rabinos, dice, y sabemos, ustedes y yo también sé, por la Escritura, que Dios no oye a los desobedientes, a los pecadores. Pero cualquiera que sea temeroso y haga su voluntad, a ese le oye. Ahí está toda la clave, hermanos, con otros textos más que vamos a dar y otros más, para saber cómo tengo yo que estar delante de la presencia de Dios para cuando yo levante mi oración arriba, conforme a lo que Él dice el Señor, mi oración puede responder. Y está hablando de una palabra justo. Y eso a mí siempre me llamó la atención. ¿Quién es justo? Nosotros sabemos, todos sabemos, que Yeshua vino y nos justificó, es otra cosa. Nos justificó, Él pagó el precio, nos redimió, significa pagar, redimir, pagar un precio con sangre por todos nosotros. Él nos justificó delante del Señor. Ahora, después de eso, o sea, que acuérdense que la salvación es por gracia. No es porque yo obedezca los 613 mandamientos, porque no eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos, leyes, todo lo que usted conoce del primer pacto, ¿cierto? O de cómo se llama, Pentateuco. Y este dice, Él pagó un precio, entonces Él me justifica, sí. Él me hace para que el Señor me acepte a mí, listo. Pero justo es otra cosa. Es alguien que obedece los mandamientos de Dios, que camina recto, que camina en justicia. Ahí está la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, hermanos, de que quién es un justo y cuál es justificado. Así que vamos a ir ya empezando con el estudio. Vamos a ir también a 2 de Crónicas 7:14, otro texto clave también. 2 de Crónicas 7:14 dice, vamos a buscar acá la tengo abierta la escritura, ya esta Biblia textual, tercera edición, 7:14, hermanos, está diciendo esto muy importante, le decía al pueblo de Israel, ¿cierto?, hace tiempo, y dice,
Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y si humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire las cosas que hay que hacer acá. Dice, aún en estado de pecado, ¿cierto? Sobre mi pueblo, o sea, somos nosotros, no son los impíos, las personas no con todo respeto, no convertidas, inconversos, ¿cierto? Hay que orar por ellos. Un día estuvimos nosotros también así. Acuérdese, alguien oró por nosotros, alguien tuvo misericordia y hoy estamos en un camino espiritual. Así también están ellos. Entonces, seamos respetuosos, los no creyentes, los incrédulos, pidiéndole que también el Señor tenga misericordia y se convierta. Dice, y se humilla mi pueblo, nosotros, sobre el cual es invocado mi nombre, porque invocamos el nombre del Señor, ¿cierto? Y oran, 1, buscan mi rostro, 2, 3, se conviertan de sus malos caminos. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Pero por qué? Porque ya cumplimos los requisitos que él pedía. Y sanaré sus tierras, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración de este lugar. Mire, este tema no se lo conoce nunca se lo toca. Yo no he escuchado 2 de Crónicas 7:14. Es un libro raro, digamos, que dice, uy, qué aburrido. Pero hay enseñanzas maravillosas, hermanos. En toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, acuérdense, toda la escritura. Mire, no pasó nada. Mucha gente dice, ya pasó el primer pacto, el Pentateuco, los 5 libros. Los 5 libros se le llama la Torá, ¿cierto? La Torá le dicen al pueblo hebreo, a los 5 primeros libros. Y si yo digo que pasó, ahí están los mandamientos, porque los mandamientos están en Éxodo 20. Y si yo digo que ya pasaron los mandamientos, yo, hombre humano, vengo a borrar algo que el Señor escribió eternamente, porque lo que el Señor hace para la eternidad. Vamos al Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ¿cierto? En Mateo 5:17, ¿qué dice? No penséis que yo he venido a anular, a abrogar o a cancelar la ley y los profetas. Ni se le pase por la cabeza, ni una coma, ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos venir a anular los mandamientos? Si ahí está. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu corazón y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Yeshua resume los 10 mandamientos en 2, que son los mismos, pero resumidos. Entonces, no pasó nada. Lo que viene ahora este tiempo, el tiempo de la gracia, del perdón inmerecido que hizo el Señor. Pero yo después de convertido, por amor al Señor, como Él se subió al Calvario, a la cruz, por amor a usted y a mí, yo debo por amor obedecer los mandamientos. Ya no es pesado, ya no es gravoso, ya me es un deleite obedecer los mandamientos. ¿Se da cuenta? Yo ya me deleito, pero Él me salvó por gracia, por pura gracia, nada más, porque nadie podía salvarse, eso lo tenemos claro, por obedecer los 613 mandamientos. No podía, porque invalidaba uno y todos quedaban otra vez mal. ¿Cuándo nos íbamos a salvar, hermano? ¿De qué forma podía? No había forma. Por la ley era imposible. Estábamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces vamos a seguir viendo acá sobre el tema de la oración. En 1 de Pedro, es justo. El justo es aquel que obedece los mandamientos, que hace la voluntad de Dios. Es el varón justo. Ahí lo tenemos a Noé, Job y Daniel. Tenemos los ejemplos abajo, vamos a ver después. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos de Adonai el Señor están sobre los justos. Escuche esto. Estos no son inventos míos, ni de acá del pastor Rubén, ni de esta iglesia. Esto está en Primera de Pedro. Porque los ojos del Señor, Adonai, están sobre los justos. Y sus oídos hacia su oración. Pero aquí nada más, sobre los justos. En hebreo se dice sadik. Esta palabra justo se dice un sadik. Rubén es un sadik. Significa un justo. ¿Y por qué le dicen sadik? ¿Y por qué es justo el pastor Rubén? Porque obedece y anda en la voluntad del Señor. Ese es un justo. Y tiene la oración de esa persona, cualquiera que esté en esta condición, mucho poder. Ahí lo dice Santiago, que la oración de ese varón es justo. Cuando dice eficaz es porque está caminando rectamente en justicia y porque cuando ora lo ora con fe. Otro requisito fundamental a la hora de la oración.
La fe, ¿qué es la fe? En hebreo se dice emuná, es obvio. Pero la fe, nosotros vemos algo abstracto. Mire, la fe es creer, confiar plenamente en quién usted está confiando, en quién le está pidiendo. Eso es la fe. Creer, confiar. ¿Usted lo vio al Señor? No lo vimos nosotros. Hace 2000 años que Él subió al Calvario y murió. No lo vimos. Pero nosotros creemos que vino, que se subió al Calvario, a la cruz voluntariamente y que murió por usted y por mí. ¿Y por qué le creemos? Porque acá tenemos la Escritura que fueron guiadas por el Espíritu. Hombres santos que escribieron la Biblia. Mucha gente dice, sí, pero esos libros lo escribieron los hombres, dice. Es cierto que lo escribieron los hombres, pero ¿inspirado por quién? Por el Espíritu del Señor. Por eso tiene valor. Si no, estaríamos leyendo un libro que no tiene sentido. Entonces, el Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Volvemos otra vez con la palabra justo. Y sus oídos atentos al clamor de ellos. Yo lo tengo anotado para no buscar perder tiempo, vivo acá en la Escritura. Pero si usted está anotando o quiere ver todo esto, acuérdese que hemos leído Santiago 5:16, Primera de Pedro 3:12, Salmo 34:15. Hasta ahora vamos hasta ahí, ¿cierto? Salmo 34:15. Los ojos de Adonai, el Señor, están sobre los justos, los sadics, y sus oídos atentos al clamor de ellos. Dos cosas, dice el Señor. Los ojos del Señor están sobre esos varones y varonas justas, y su oído del Señor atento al clamor de ellos. Mire la diferencia que hay cuando usted es justo o justa, está caminando en justicia, que se esfuerza, porque esto no es fácil, ¿cierto? Llevar una vida santa, una vida de servicio, una vida de oración, no es sencillo. Pero el hombre o esas mujeres que lo están haciendo, que se están esforzando con la ayuda del Señor, por supuesto, que porque solo no podemos, por eso es necesario tener el Espíritu del Señor. Es necesario nacer de nuevo para recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda verdad y justicia. Entonces, con esa ayuda y mi parte, yo también tengo que poner mi parte, porque siempre decimos, bueno, que le ponemos todo el fardo al Señor, que Él haga, que Él diga, que esto, pero yo no hago nada. Yo tengo que poner mi parte. Él pone su parte, yo la mía. Entonces, y Adonai los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Vio? Todas sus angustias. Quiere decir, el Señor Yeshua dijo que en este mundo vamos a tener aflicción. Lo dijo claramente. Eso de que pare de sufrir, que usted no va a sufrir más, mire, el Señor dijo que acá en este mundo siempre vamos a tener aflicción. Pero hay una promesa, porque esto es una promesa, ¿verdad? Dice, el Señor los libra de todas sus angustias. El Señor los oye y los libra. ¿Pero a quién? A los justos que están clamando. Por eso este día he venido a traer esta palabra, hermano, para que empecemos a ser justos delante del Señor. ¿Y quién es un justo? Un obediente, el que practica la justicia, el que se esfuerza y pone todo, ¿cierto?, la voluntad para que caminar en justicia. Salmo 3:19. Muchas son las aflicciones del justo, dice, y lo libra de todas sus angustias. Perdón. Muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella lo librará el Señor. Vuelvo a repetir. Muchas son las aflicciones, mire, del justo estamos hablando. Por eso es que todo felicidad, que ya te va a ir bien, gloria a Dios y todo así, en el aire, todo así nomás, sin ningún esfuerzo, y yo andando en un camino torcido, en un camino engañoso, un camino de perdido, y ya me va a andar todo bien, Dios me va a bendecir a mí. Y después vamos a tocar el tema de la bendición también. ¿Cuándo el Señor bendice? ¿Por qué bendice? Eso está en Deuteronomio 28, muy sencillo eso, pero no lo vamos a tocar ahora. Vamos a hablar sobre este tema de la oración eficaz para que el Señor oiga mi oración y la suya. Vamos a Proverbio 15:8. Proverbio 15:8 dice: abominación al Señor el sacrificio de los impíos, pero a la oración de los justos es su deleite. Mire qué lindo. Que el Señor, cuando oran los justos, Él se deleita, le causa placer. Y cuando está el otro, que está el impío, ¿quién es el impío? Una persona que no tiene piedad, que hace toda clase de injusticia, y también ora, también reza, como usted le quiere decir, pero para el Señor dice que es una abominación.
algo que le causa asco. Mire, estamos hablando aún dentro de nosotros mismos, de la iglesia, siendo convertidos. Si estamos en esa condición, dice que esa oración que yo estoy haciendo es para el Señor una abominación. O sea, estamos viendo entonces, basado en la Escritura, esto es lo que estamos diciendo en Proverbios 15:8. Usted si lo quiere anotar. Ajá. Me estoy viendo. Ahí está, el pastor me puso para verme. Ajá. Muy bien. Ahí ve. Entonces vemos los requisitos que el Señor está pidiéndonos a nosotros, humildes hombres, cierto, mujeres de esta tierra, de la iglesia, que quizá nunca hemos podido a veces entender por qué no me contestaba el Señor. Bueno, hoy llegó el momento que el Señor le viene a traer claridad a ustedes y a mí y a todos los que están oyendo, sea por este medio, por Facebook, por el streaming. Streaming significa transmisión en inglés, ¿cierto? Streaming, oración, un método hermoso que ha usado tecnología, que está usando acá el pastor para que llegue a todo aquello que quieran oír. Y Yeshua dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir con eso? El que esté interesado, el que quiera avanzar, el que quiere crecer, el que quiere llegar a los oídos del Señor, el que quiere que tenga una relación y que cuando yo ore me responda a la oración. Por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dice, tenemos que asegurarnos que nuestras oraciones están en conformidad con la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14-15. Porque a veces pedimos nosotros contra la voluntad del Señor. Y sabe que eso no va a hacer mal a nosotros. Que no es conveniente para mi vida. Por lo tanto, tampoco le va a responder. Si estoy pidiendo, no sé, algo que me puede afectar mi familia, mi vida espiritual. Supongamos yo digo, bueno, acá estaba con el pastor Rubén todos los días hablando y yo estoy crecido, qué lindo espiritualmente. Pero después me sale un trabajo a mí que me va a alejar de estar del lado de Rubén o de la iglesia de acá, y ya me voy a enfriar y ya voy a estar con gente no espiritual y que me van a hablar todo el día, me van a contaminar y me van a enfriar, porque yo soy un palito que ardo y los demás todos son cubitos de hielo, barra de hielo, y ahí al medio yo pierdo. Entonces el Señor dice, por favor te pido ese trabajo, Señor, te pido ese trabajo, y yo, pero vio como no sé lo que va a pasar más adelante, no tengo idea, Él le sabe todo. Me dice, no le voy a dar ese trabajo porque él se va a perder. Entonces no va a responder la oración y usted no crea porque no lo escucha, sino que el Señor sabe los mejores caminos para nosotros. Le voy aclarando, hermano, creo que están entendiendo. Después usted me pone los comentarios ahí en el grupo, yo ya estoy en el grupo de ustedes, me ponen ahí el comentario, alguna pregunta que quizá ahora no lo podemos hacer por este medio, pero usted lo pone en el grupo y yo ahí la leo, ¿cierto? Y si lo puedo responder, le respondo. Bien. Fíjese la oración de un impío y la oración de un justo. Por eso le digo una cosa, hermano. Es igual que eso de hacer cadena de oraciones. No sé si se escuchó, realmente en la iglesia católica ahí, se hacen cadena. Imagínense con este estudio. Si yo junto a 50 desobedientes que estén orando, ¿va a oír el Señor la oración? Y si hay uno que está justo, a ese voy a ir. No hace falta amontonar. Ahora, si fueran 50 justos, le creo, hermano, que va a haber fuego del cielo, respuesta del Señor. Entonces, las cadenas se puede orar, podemos orar todo como es. Pero el Señor dice, estos que están orando, ¿están bien delante de mí para yo oírlo? Conforme a lo que estamos viendo acá en los textos. Entonces, Santiago 1, 6, 7 y 8 dice, ¿no? Dice que tenemos que pedirle, petición que hagamos al Señor, tiene que ser con fe y sin dudar. Otro requisito, fuera de ya de ser justo, de caminar en justicia, ¿cierto? La oración tiene que ser con fe, creyendo y confiando plenamente a quien le está pidiendo usted. O sea, ya tenemos dos requisitos muy importantes, que es caminar en justicia, ser justo ante el Señor y tener fe. Creer y confiar en Él. La fe, por otro día también vamos a estudiar desglosar bien lo que es la fe. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cuánta fe hay? ¿Cómo unos tienen más fe y otros no tienen? ¿Por qué yo no la tengo? El varón la tiene y yo no la tengo. ¿Por qué si yo? ¿Se da cuenta? Bueno, todo eso. Se me olvidó, háganme acordar a ustedes. Hablemos de la fe para que la podamos poner en práctica. Acuérdense que acá el Yeshua, el rabí Yeshua, nos enseñaba
y nos daba las pautas, ¿cierto?, para que nosotros las pongamos en práctica. No que oigamos nomás, bueno, qué lindo que estuvo el estudio, bueno, qué precioso la predicación del pastor, lo que sea, pero ya ahí quedó y no me va a funcionar porque no la pongo en práctica. Bien, entonces estamos hablando de oración eficaz. La oración eficaz entonces para un varón justo y para un varón que tenga fe. Dos cosas importantísimas, muy importantes. Otro título acá que puse, otra barrera para la oración eficaz es orar con motivos egoístas y equivocados, como hemos hablado recién. Yo oro al Señor, pero con motivo egoísta y equivocado. No va a funcionar. Dice acá tenemos Santiago 4.3, para los que están anotando, quieren anotar. Pedís mal para gastar en deleites y no recibís. No vamos a recibir, porque pedimos mal, dice. Dice acá otro texto, el que cierra su oído al clamor del pobre, no será escuchado cuando grite. O puedo gritar con tremendos parlantes en la iglesia, en mi casa, no sé dónde usted quiera orar. Pero si yo cierro mi oído al clamor del pobre, no le doy, mientras si tengo para dar, ¿no?, dice que no será escuchado aun cuando grite. ¿Sabe dónde está eso? Proverbio 21:13. No será oído ni aunque grite. ¿Por qué? Porque cuando el pobre o quien sea le pidió a usted y yo le negamos. Mire lo delicado que es todo esto. Proverbio, lo repito, 21:13. No sé si el pastor quiere hacer una pausa. Sí va. Bien. Él me va a avisar entonces. Hermano, estamos hablando de un tema muy lindo, muy hermoso y de gran valor. Lo que estamos enseñando es de gran valor porque una iglesia que ora en ese estado de justicia, en ese estado de caminar recto y de fe, es una iglesia poderosa, hermanos. Un varón, ahora usted me dirá, ¿qué beneficio recibo yo con esto de ser justo y tener fe? Mire, ¿sabe los beneficios que son? Usted viene una tormenta, un terrible terremoto, lo que vaya a venir, y usted ora, un justo, dice, un justo. Se detiene la tormenta, se desvía la piedra sobre las viñas, ora sobre un enfermo, pone las manos sobre los enfermos, ¿cierto? Y el enfermo es sanado. ¿Usted cree que eso no es retribuido por el Señor de gran valor? Entonces, lo que estoy enseñando es que con esto usted me dirá, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio primero es que yo estoy más cerca de Dios, más cerca de Él, y Él dice que me está oyendo todo momento y me está mirando, esperando que yo le pida algo. ¿No es lindo eso? Que la divinidad que llena todo el universo, que está en los cielos, sobre todo el universo, lo que usted ve, visible, invisible, ponga sus ojos en usted y en mí, que somos personas de carne material, y encima que heredamos el pecado de Adán. ¿No es maravilloso que Él me pueda oír, que Él me pueda ver los ojos, poner sus ojos en mí, y que esperando que yo le pida algo y Él me responda? ¿No es maravilloso? Es hermoso. Usted puede orar por los enfermos, por un familiar, y que el Señor le responda a la oración, y se sana al enfermo, y se convierte. Usted cuando pida por el enfermo tiene que pedir por la sanidad de su cuerpo y por la salvación de esa alma. Porque ¿de qué tiene que Dios me sane a mí? Me sana el cuerpo, pero mi alma, mi espíritu después se condena. ¿Se da cuenta? Entonces, pida sanidad sobre el cuerpo, sobre su familia, y salvación para esa alma o para ese espíritu. Las dos cosas, sanidad espiritual y sanidad física. Mire, sanar enfermos, detener tormentas. Hay sequía, usted ora y sale agua de abajo del suelo. El Señor manda las nubes, hace llover, como Elías, ¿cierto? Elías oró, dice, 3 años y medio se paró de la lluvia, porque el rey Acab de Samaria, hermanos, introdujo dioses paganos de Sidonia, de los sidonios y otros más pueblos, porque como no confiaban en el Señor,